Bueno, ya estamos en contacto con nuestro amigo desde Neuquén, quizás desde Plotier, Lucas Arias. Lucas, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia, Mario, y para quien esté en la mesa. Bien. ¿Qué tal, Lucas? Daniel de Orantes te saluda. ¿Cómo estás, Daniel? Lucas, acá han llegado muy fragmentariamente las noticias de Neuquén, en algunos casos porque pondrían en riesgo el suministro energético que tiene su origen, su nacimiento en aquella provincia, pero me parece que el tema es, después porque también se transmitieron algunas imágenes de confrontación donde participaron camioneros, en fin, otros sectores que estaban cortando la ruta. ¿Por qué no nos haces una descripción, un pequeño mapa de qué es lo que ha venido aconteciendo y cuál es la situación actual allí en Neuquén, si ha habido patoterismo, si ha habido qué es lo que ha caracterizado aquello que ha permanecido un poquito ajeno, por lo menos para el área metropolitana? Bueno, para entrar un poco en el tema hay que recordar que hace un mes aproximadamente, un poco más, un poco menos, se llegó a un acuerdo entre el Estado, de la provincia y el debate en representación de la mayoría de los trabajadores del Estado, salvo los docentes. Ese acuerdo era de un 15% de incremento salarial. Hay que recordar que, no sé si ha sido así en todas las provincias, pero por lo menos en la nuestra, en Neuquén, a los sectores del Estado les adeudan el 13% de incremento salarial o de recomposición salarial del 2019 y no hubo recomposición en el 2020, por lo cual ese incremento que se le da, o esa recomposición, era muy bajo. Sí, eso claro. Lo aprobó el gremio ATE a nivel provincial, pasándolo por los delegados, no por las asambleas de base, que siempre era el mecanismo. Los delegados aprobaron ese acuerdo, pero llamativamente las bases, principalmente las de salud, los trabajadores de salud, desconocieron ese acuerdo y salieron a reclamar. Hace más de 20 días que están reclamando porque no consideran que sea un acuerdo acorde a la inflación, acorde a la situación que vivimos hoy en día en la provincia y en todo el país. Por lo cual estuvieron haciendo medidas de fuerza en los hospitales y como el gobierno de la provincia no escuchó de ninguna manera el reclamo, decidieron ir a la ruta. Lamentablemente en la historia de la Argentina y en la historia de esta provincia, el gobierno se empieza a hacer eco recién cuando los trabajadores se suben a la ruta. Fue muy llamativo porque los trabajadores de base, los que nunca habían salido a hacer un corte de ruta, enfermeros, camilleros, médicos, odontólogos, digamos, todos los trabajadores de salud de base salieron a hacer un reclamo sobre las principales rutas de la provincia. Actualmente hay 20 cortes en toda la provincia, pero lo que más les molestan y afectan a la provincia son los cortes que rodean Añelo, que es una localidad que está en el centro de la provincia y donde se encuentra la mayor producción de petróleo y gas en este momento, lo que se llama, lo que para muchos es Vaca Muerta. A corazón de Vaca Muerta, rodeado de esos piquetes que piden al gobierno de la provincia un incremento salarial real y acorde a la situación en la que vivimos. Sí, claro, si vos me decís que por todo aumento respecto de desde el 2018 fue el 13% de 2019 y no hubo aumento en 2020, me arriesgo a decir matemáticamente que la pérdida de poder adquisitivo supera el 40%, quiere decir que el que ganaba 100 por cada 100 pesos le están retribuyendo menos de 60 pesos en poder adquisitivo en la actualidad, fruto del proceso inflacionario, de manera que es absolutamente racional la demanda que tienen los trabajadores. ¿Por qué el gobierno, digamos, argumenta que no tiene recursos para pagar más, cuando en realidad todos los precios han subido y la recaudación ha subido de manera proporcional, con un 54% en 2019 y un 36% en 2020? Sí, en lo que va del año, el récord de producción en la provincia en petróleo es el mayor de los últimos 10 años. Estamos volviendo a números del 2007-2008, cuando toda la producción tradicional de petróleo y gas era la base. Este año, en lo que va el año, hay récord de producción de petróleo, que impacta directamente las arcas del gobierno de la provincia. Hay récord en la producción y, como vos bien lo decías, el precio se ha multiplicado. O sea que no sería un
problema para la provincia. Recordemos que esta es una de las provincias con mayor presupuesto per cápita del país, ¿no? Habría que hacer los números en la ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, pero la provincia tiene un presupuesto superior a los 200.000 millones de pesos. La provincia no quiso hacer eco a los reclamos de los trabajadores del Estado, principalmente porque tiene un acuerdo hace muchos años con la conducción actual de ATE. Entonces siempre consideraron que estaba controlado, ¿no? Los trabajadores estaban controlados a través del gremio. Lo que hicieron los trabajadores de base es desconocer, ¿no?, la conducción, reconocer el acuerdo que cerraron el gobernador con el referente de ATE, que es Carlos Quilqueo, ¿no? Uh-huh. Entonces los trabajadores de base lo que hacen es lo que hace todo trabajador, querer recomponer su salario. El 13% del 2019 que estaba por IPC, ¿no?, el índice que ajustaba a los salarios de la provincia no se aplicó, se le deben 13% del 2019. En toda esta presión lo que intentaron hacer primero es desconocer el reclamo, después desconocer a los trabajadores llamándolos de anárquicos, ¿no?, de que estaban fogoneados por diferentes sectores, y cuando uno iba a cada uno de los rutas de ruta veía a alguien que nunca había estado sobre la ruta, porque los profesionales es la primera vez en la historia de la provincia de salud que salen en la ruta de esa manera. Esto, la verdad, que llama mucho la atención, y lo que llama la atención es el gran apoyo popular. Hace pocos días hemos podido ver las amenazas referidas por Pereira, ¿no?, el referente del sindicato de petróleo y de gas privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, ex senador y vicepresidente del EBPN, que es el partido que gobierna la provincia, amenazando a los trabajadores de salud. Lamentable y triste situación estamos viendo en la provincia. Iban a amedrentar a los trabajadores de salud. Claramente el repudio fue tan generalizado, no solo en los trabajadores de salud, los trabajadores del Estado, la sociedad misma. Son actitudes que ya no tienen lugar. Claro. La imagen iba a ser dantesca. Trabajadores petroleros empujando, amenazando, golpeando a trabajadores de salud. Esos trabajadores de salud que son los que los atienden cada vez que hay siniestros en cada uno de los pozos. Claramente eso hasta ahora no se ha dado. Creo que rápidamente el gobernador ha llamado al referente del sindicato, porque sería una escena que nadie quería ver, ni siquiera el gobierno nacional. Lo llamativo de todo es que, como el gobernador sigue con su acuerdo con Quintriqueo, lo llamó nuevamente a una mesa, no a los autoconvocados a acordar, sino al sindicato. Lo llama al sindicato y le hace una propuesta que llegaría al 53%, pero que es mensual, o sea, 5% un mes, 4% otro mes, 10% otro mes, hasta marzo del año que viene. O sea, recién el incremento sería para marzo del año que viene. Esto, por supuesto, que fue rechazado. Ayer justamente se hizo la asamblea en el hospital más grande de la provincia, que es el caso Rendón, se hizo por Zoom, y fue rechazada, claramente. Pero Lucas, es lógico que sea rechazado porque lo que te van a dar de aumento es la inflación futura. Y vos lo que tenés que recuperar es la inflación que ya te robaron, no la futura. Justamente fue tan masivo el rechazo. Recién mañana el sindicato ATE tendría que plantearlo en las asambleas, pero hoy mismo Quintriqueo pidió una nueva reunión con el gobierno pidiendo, no se trató la nueva propuesta en las asambleas de ATE, que ya el referente se ha dado cuenta que no va a tener plafón. Claro. O sea, lo llamativo cuando sale de la reunión dice, nosotros creemos que se va a aprobar este acuerdo. No habla del gremio, no habla de los autoconvocados que están sobre las rutas. Pero al día siguiente, como ve que el rechazo era unánime, le pide una nueva reunión para acelerar y que no sea en marzo, sino que sea mucho más cerca, que sea a 2 o a 3 meses. Claramente el gobierno ha perdido la brújula. El sindicato se hizo eco de esto no solo porque el reclamo era masivo y con apoyo popular, sino porque hay elecciones internas dentro de ATE. Es por eso que Quintriqueo suma mucho más enojo aún, porque él sale ahora a negociar con el gobierno, pero todos saben que sale a negociar porque pierde consenso dentro del gremio. Claro. Las amenazas de Pereira no tuvieron eco, porque los autoconvocados, los profesionales de salud, no salieron de las rutas. A esto se le suma un conflicto internacional. En este momento, en Ushuaia del lado chileno, hay un paro de transportistas que impiden el paso de camioneros argentinos. En protesta porque en la provincia del Neuquén, en estos últimos 7 días, quedaron varados 2.000 camiones
trasandino, 2.000 camiones chilenos quedaron varados. ¿Por qué quedaron varados? Pues está cortada. Porque por la ruta, claro, por el corte. Hoy también, por ejemplo, a la mañana fue rechazado uno de los principales pasos que hay es en Villa Langostura, ¿no? Villa Langostura ya ha rechazado la propuesta del gobierno, los trabajadores de Villa Langostura, los trabajadores de Cutralcó Plaza Win, que ahí hay una medida muy fuerte, hay una destilería que provee a toda la provincia, ¿no? Los trabajadores de el caso Rendón, los trabajadores de Chosmalal, que es al norte, el precio también no ha rechazado, y esta tarde está la interhospitalaria, o sea, la asamblea más grande que se va a realizar en Añelo. Sin duda... ¿Cuántos cortes hay en este momento activos? 20 en toda la provincia. Es realmente un estado de conmoción pública, ¿no? O sea, está involucrada toda la sociedad en eso, de alguna manera. Y aún en sociedades como la de San Martín, como la de Zapala, que ha sufrido el desabastecimiento de combustible, hay muchos turistas varados por no poder volver. Recién ahora se abrieron algunos caminos alternativos, ¿no? Porque nadie quiere reprimir justamente a los trabajadores de salud o esa imagen en un año electoral, pero esos caminos alternativos no son para todos los vehículos, hay vehículos que no pueden transitar por ahí, las demoras son inmensas. Aparte, esos caminos no entrarían en los seguros, tanto de los transportistas como de los cargueros chilenos, son caminos alternativos. El estado de conmoción es muy fuerte porque lo que ha visto la sociedad es el desinterés del gobierno en solucionar el problema. 9 días sobre la ruta, más de 20 días de conflicto en salud, y lamentablemente en la provincia, como en todo el país, los casos de coronavirus están incrementándose. En el pico, el año pasado de la pandemia, hubieron 600 casos diarios en la provincia. Veníamos con 200, con 220, ahora estamos en 300, 320 diarios. O sea, está subiendo los casos de coronavirus y no tenemos un sistema de salud en condiciones para recibir toda esa demanda de atención que hay. Esto lamentablemente no se ve que tenga una solución real, porque ¿qué ha dicho el gobernador? Que tiene que endeudarse por 13.500 millones, cosa que ya fue rechazado por muchos diputados, ¿no? El endeudarse para un incremento salarial, así que no se sabe bien qué va a pasar. Lo único que está por confirmarse, que dependemos de la interhospitalaria que se va a hacer en Añelo, como repetía el razón, de Vaca Muerta, que es realmente lo que le ha importado al gobernador. Al gobernador no le ha importado el abastecimiento de combustible y de los alimentos en Zapala, en el corazón de la provincia, en San Martín de los Andes, en Angostura, en el norte de la provincia. A él únicamente le importó la producción petrolera. Si no hubiese estado ese corte, lamentablemente el gobernador no hubiese hecho eco a alguno de estas medidas. Así que la verdad que el apoyo es masivo y más aún con las amenazas patoteras, vil, que hizo una persona que tendría que tener otro tipo de manejo, una persona que fue senador nacional, vicepresidente del partido, que maneja un sindicato que también ha tenido muchos problemas de violencia con la UOCRA, no por el tema de los afiliados. En el Pampa hace muchísimos años hubieron 4 muertos, en Mendoza, o sea, es esperable de otros tiempos quizás, no de la actualidad, y no llegaron a llevar adelante claramente las amenazas porque la sociedad hubiese salido de manera masiva. En estos 9 días que lleva sobre las rutas se hicieron diferentes marchas en cada una de las ciudades de la provincia, desde la más grande, que es Neuquén, que concentra el 40% de la población, hasta la más chica, en apoyo a los trabajadores de salud. ¿Perderá algún día el Movimiento Popular Neuquino una elección? La verdad que es muy difícil. Yo creo que si ha caído el Imperio Romano, sin ninguna duda, el MPN va a caer, digamos. Creo que no hay imperio que se mantenga eternamente en el poder. Lo que pasa es que, bueno, saben operar, tienen muy buen manejo. Hay que recordar que tienen 110.000 afiliados en toda la provincia y la elección a gobernador se gana con 140.000, o sea que ya con el número de afiliados que tienen, ellos manejan muy bien la prebenda política, digamos, aprieta mucho los trabajos del Estado, con el tema de los contratos que hay también, hay muchos contratados en la provincia, lo que hacen que tengan que trabajar obligadamente, pero lo que se ha visto acá es un cansancio del desmanejo sobre el tema de salud. En otros conflictos hubo apoyo
masivo, pero no tan fuerte como en este caso. Hubo apoyo a los docentes, hubo apoyo a otros sectores, a los bomberos que también han estado en conflicto con el gobierno de la provincia, pero el apoyo masivo al sector de salud ha hecho que tengan que reformular la propuesta una y otra vez. Al principio habían ofrecido 30.000 pesos en 3 cuotas, después han ofrecido 40.000 pesos en 4 cuotas, ahora ofrecieron un 53% a marzo del año que viene, o sea que la realidad muestra es que no hubo voluntad política de solucionar el problema. El gobernador no puede sentarse a negociar directamente con los autoconvocados porque sería romper el acuerdo que mucho tiempo tiene con Carlos Quintriqueo. Claro. Bueno, Lucas, magnífico informe. Vamos a seguir porque realmente afecta a la provincia de Neuquén, que es parte de nuestra integridad territorial, de nuestra integridad emocional y cultural, económica, pero además está afectando también indirectamente a otras zonas de la Argentina. Así que vamos a seguir con este informe que varios oyentes han calificado como excelente. Sí, y además esto nos remite a la historia de Cutralcó y a una historia que tuvo un desenlace que todos conocemos, y que bueno, en eso Neuquén hay que mirarlo con mucha atención porque es expresión también de un humor que corre por todo el país. Hay solo 2 temas que sumar rápidamente. El gobernador de Tierra del Fuego ha llamado telefónicamente a Bielsa, ¿no?, que es el embajador argentino en Chile, y ha llamado al gobernador de Neuquén por el conflicto que hay internacional, porque esto es un conflicto internacional. Recordemos que en mitad del conflicto los transportistas chilenos hicieron un contrapiquete, o sea, camioneros chilenos hicieron un contrapiquete en Zapala, ¿no?, en un otro país, ¿no?, por el conflicto que había aquí. Y otro de los temas que es lamentable, ¿no?, que tengamos que llegar a esta situación, claramente es el fracaso de política. Hay que subirse a una ruta y estar casi 10 días con el temporal que hubo, con el frío que hay, 10 días para que el gobierno escuche. Es un llamado para la reflexión, tanto para los sindicatos que conocen a sus bases como para los gobiernos. Sí, claro, hay que ir a una democracia más transparente donde los fondos públicos puedan ser auditados por el propio pueblo, y entonces el pueblo sabe de qué se tratan las cuentas públicas. El problema de la Argentina es que la democracia económica no existe, el secretismo, la falta de transparencia, la discrecionalidad hacen que efectivamente los gobiernos no quieran mostrar qué hacen con el dinero del pueblo, y lleva a que los conflictos no se puedan resolver de manera sensata entre las partes. Pero bueno, falta mucho todavía para que esta democracia sea una democracia de verdad, y vamos a seguir tratando de dar pasos en la dirección correcta, porque es lo que hace a la buena convivencia entre los seres humanos. Te mandamos un fuerte abrazo, Lucas. Un gusto estar en Radio La Luna, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, hemos hablado con Lucas Arias, ustedes lo han escuchado, un informe excelente sobre la situación del conflicto. Sí. Me viene a la mente la imagen de el docente, ¿cómo se llamaba? Fuente Alba, exactamente, Fuente Alba, en Neuquén, y cómo a partir de ahí también se desató toda una situación de conflicto en el país. Y es un pueblo que está dispuesto a dar batalla, ¿no? También. Sí.